Estamos ya de regreso en los estudios de esta alianza que hacemos con La Contra y Telepremier desde varios rincones del país, desde varios recintos electorales, registrando todo lo que se vaya construyendo como noticia en esta jornada, en la que además discutimos cosas tremendamente trascendentales para el futuro de las principales ciudades, para el futuro del país, además en temas como la consulta popular y las elecciones de alcaldes. Decíamos que son 221 cantones los que eligen alcaldes. Uno solo de ellos tiene un presupuesto de cerca de 900 millones de dólares al año. Un presupuesto que realmente deja muchísimas dudas en estos últimos años en cuanto a la transparencia de su administración y en cómo procesan además los pedidos de información que la ciudadanía le hace. Uno de los ciudadanos que ha pedido información permanentemente al municipio, tal vez uno de los primeros que ejecutó una crítica severa y pública a la forma de administración de la alcaldesa Cynthia Viteri, es el abogado Jacobo Quintero Toma, que lo ha hecho tanto desde su calidad de jurista como desde tu calidad de ciudadano, de representante de comités barriales ciudadanos. Jacobo, llegamos a este día finalmente. Primero, bienvenido a esta alianza de La Contra con Telepremier y a esta entrevista. Llegamos finalmente a este día con perspectivas distintas a las que nos imaginábamos tal vez al inicio de esta administración municipal, que sí le ha tocado atravesar por una pandemia a la que respondió, a mi juicio, tarde y mal, o torpemente y mal. Le ha tocado incentivar una reactivación que no llega a concretarse del todo en todos los rincones de la ciudad, y le ha tocado hacer administración en medio de denuncias de corrupción y de falta de transparencia. ¿Cuál es la evaluación a la que llegamos al día de hoy? Bueno, gracias por la invitación, Fernando. Realmente sí creo que esta administración deja mucho o tiene mucho que entregar aún a la ciudadanía. Creo que la ciudadanía por primera vez en 30 años en la ciudad de Guayaquil empezó a darse cuenta que tenía una voz y que su voz debía ser escuchada. Lastimosamente, a través del poder local en el municipio de Guayaquil no ha habido receptación a esa voz de la ciudadanía, pero lo bueno es que la voz ya existe, lo bueno es que la ciudadanía ya recordó que puede hablar y que puede opinar. Guayaquil es una de las ciudades en donde su población o sus ciudadanos opina y participa menos de los programas municipales con relación a otras ciudades del país. Entonces la gente en Guayaquil entendió que puede opinar, entendió que puede quejarse, entendió que si no le gusta que le pinten los postes de su barrio con colores absurdos, puede reclamarlo. Entendió que si el municipio hace algún tipo de negocio un poco raro, por decirlo menos, con relación a un parque de una ciudadela de Guayaquil, puede la gente reclamar, puede la gente opinar. No hubo, obviamente, o no existe hasta hoy de parte del municipio de Guayaquil la receptación adecuada de estas quejas o estos reclamos o estos pedidos, porque no hay participación, ¿no? No estaban supuestos a recibirlo. Es decir, hay una lógica de administración que se ha mantenido por 30 años en la ciudad, donde al final lo que hemos visto intentar hacer al señor Sánchez esta semana, golpear en la mesa y decir se me callan todos, ha sido la norma. Sí, de hecho, no solo golpean la mesa, ¿no? También golpean personas, ¿no? Pero no solo eso, sino que no contestan llamadas telefónicas, no responden requerimientos de información, no dan la participación de la silla vacía. En el caso de Urdesa, particularmente, que yo como abogado de los vecinos he estado estos últimos años trabajando el tema o de alguna manera defendiendo a la ciudadela contra el municipio, podría decir que el municipio de Guayaquil, a pesar de que por 3 años hemos pedido participación de la silla vacía en los temas que tienen que ver con esta ciudad de la Urdesa, el municipio no nos ha permitido participar nunca de ningún tema de Urdesa, de ninguna decisión de Urdesa, ni siquiera nos ha escuchado y no responde hasta hoy, hace más de 3 años, requerimientos de información al respecto. Y esto es porque hay la idea de que le hacen un favor al ciudadano desde la administración pública. Y esas son ideas que ya están totalmente anacrónicas con la realidad actual, pero deben de ir cambiando con el paso del tiempo, y esperemos que el dinamismo de estas nuevas elecciones o una nueva conformación del Consejo Cantonal
que no solo sean personas que viniendo de otras áreas que no son precisamente la política o el servicio público, se dedican solo a votar y alzar la mano según les han dicho. Esperemos que ahora haya personas que vengan desde otras realidades de la ciudad para que pueda haber algún tipo de balance en el Consejo Cantonal y pueda la administración pública local responder a la ciudadanía, que es lo que está de hecho por ley obligada a hacer. Lo que pasa es que como las entidades de control no controlan, como la fiscalía no fiscaliza, entonces las autoridades sienten que no tienen que responderle a nadie. ¿Ves una mayor horizontalidad en el Consejo, una mayor democratización de la mesa del Consejo? Espero que esto pase porque una ciudad como Guayaquil, con la cantidad de presupuesto que maneja y con la cantidad de habitantes que tiene, y siendo el puerto principal del país, no pueden sus decisiones estar sometidas a que alguien golpee con la mano la mesa o a que alguien le apague el micrófono a un concejal, como ha pasado muchas veces. Entonces necesitamos que haya más horizontalidad y que haya más democratización del Consejo Cantonal para que realmente represente a los diferentes sectores de la ciudad. Espero que lo haya, creo que lo va a haber, creo que este poder omnímodo que ha tenido la última administración ha sido bastante cuestionado por la ciudadanía y creo que eso se ha de reflejar en las urnas cuando se elijan concejales de la ciudad. Hablemos del Partido Social Cristiano. Hablábamos hace poco de los partidos políticos, de la crisis del partido político, de la noción, del concepto de partido político en el país. Y el Partido Social Cristiano, que ha sido una estructura política poderosísima durante los últimos 40 años, hoy se enfrenta a que su líder máximo ya está prácticamente retirado de la política, salvo intervenciones salvo las muy campañas electorales. Y las campañas electorales a las que se ve obligado a ingresar porque sencillamente no siente que sus representantes pudieran recorrer todo el camino si es que él no los toma de la mano. ¿Cuál es la realidad del partido político que ha tenido a Guayaquil por 30 años bajo su administración y que no se da, o al menos no deja la percepción de haber generado, cocinado nuevos cuadros que hereden con mayor dinamismo la administración de la ciudad, dada su juventud? Mira, Fernando, este tema de yo gobierno para beneficio de mis amigos que pagan mis campañas electorales y al mismo tiempo son los que me ayudan a quedarme en el poder a través de los medios de comunicación que ellos mismos poseen, porque así ha funcionado, es un modelo que ya no funciona en una ciudad como Guayaquil. El Partido Social Cristiano tiene un problema como estructura y es que sus líderes en algún momento decidieron no apostarle a las juventudes del partido. Porque las juventudes del partido son nuevas generaciones de personas que van a pensar distinto y que quizás no van a aceptar como verdades absolutas lo que el líder máximo diga. Entonces es un peligro. Entonces hace unos años atrás el Partido Social Cristiano descabezó a sus propios jóvenes o a las propias figuras jóvenes y recicló personalidades que simplemente estaban en la televisión con mucho mérito en esa área, pero que no eran del mundo político, o de lo contrario lo que hizo fue poner nuevas figuras de los que no son contestatarios, los que no opinan y los que simplemente aprenden que hay que manotear la mesa para tomar decisiones y lo aplican cuando les dicen que hay que manotear la mesa. Entonces, y desecha cuadros como Cristina Reyes, que al final del día tenía la capacidad de proponer desde una perspectiva distinta. No solo Cristina Reyes, había gente muy capaz ahí que hoy está refundida en departamentos de la ATM, porque algo tuvieron que hacer con ellos, pero les quitaron el futuro político brillante que tenían para beneficio de esta ciudad. Entonces es una estructura que ya no responde a la realidad de Guayaquil y esperemos que eso se vaya viendo en esta y en las futuras elecciones. Y en esta percepción de que viven sus horas más bajas a nivel político en 40 años, o al menos en los 30 que tienen administrando la ciudad, ¿tú percibes que vaya a haber algún cambio de timón? ¿Va a ser esta la elección de números más baja del Partido Social Cristiano desde que está en la alcaldía? Creo que van a tener la elección más baja. Si la ganan, van a tener la elección más baja. Si nosotros vamos a sumar, si llega a ganarla el Partido Social Cristiano a la alcaldía de Guayaquil, si llega a ganarla, vamos a tener que sumar toda la gente que votó por los otros candidatos. Y si sumamos eso, vamos a ver que la mayoría de la ciudad no está de acuerdo con el modelo que llevan para administrar la ciudad. Por primera vez. Por primera vez en 30 años. Así es. 58% que ya era bajo para los números socialcristianos en la elección anterior. Total. Lo que pasa es que, bueno, no veíamos a una figura como un León Febres Cordero o a una figura como un Jaime Nebot hacer las cosas que Cinta Viteri ha hecho, ¿no?
cerrar el aeropuerto, entregar cajas de cartones, no contestarle a la ciudadanía. Si bien es cierto, había una actitud quizá impositiva de manejo de la ciudad, sí había más respeto por el ciudadano de lo que esta alcaldía ha tenido. Esta alcaldía ha creído que darle de comer a la gente es respetar al ciudadano, y no precisamente es eso. Entonces, creo que sí, que si hubiera una lectura correcta y no hubiera tanta soberbia, que es lo que principalmente caracteriza a las administraciones municipales últimas de Guayaquil, si no hubiera tanta soberbia y hubiera más reconocimiento de la realidad, sí deberían de cambiar la forma en que están administrando la ciudad de Guayaquil. Aterricemos el análisis al personaje. A la Cynthia Viteri que elegimos, de la Cynthia Viteri que elegimos hace 4 años, queda muy poco. Total. Como personaje político, quiero decir, en la imagen que proyecta. ¿Le va a costar esta transformación? Es decir, en esta transformación que seguramente ha venido sucediendo con la intención de llegar más fácilmente a la gente, con mayor fuerza, con mayor claridad, ¿le va a resultar al final contraproducente si vemos los números de la elección que se proyectan para hoy? Creo que ella ha decidido crear un personaje al que no estábamos habituados. Cambió totalmente de la abogada de traje sastre en la asamblea, que discutía y opinaba y se podía estar de acuerdo o no con ella, pero con una visión específica, al personaje que ahora hemos visto, ¿no? De los tatuajes, de la informalidad, de la chabacanería incluso. Y esto es porque creo que está dirigiéndose a un electorado más joven, o saben que el futuro del electorado son los jóvenes. Pero el problema es que mientras hace campaña, hay también una ciudad que administrar. O sea, el problema de Guayaquil no se resuelve con vestirse de manera juvenil simplemente. El problema de Guayaquil se resuelve haciendo que la gente participe, haciendo que el municipio realmente invierta recursos en lo que debe de invertir. Ahí has dado en el kit del asunto, porque dices, bueno, quiero llegar a los jóvenes, pero esta juventud que hoy ya hace masa electoral, es una juventud a la que le gusta participar, es una juventud que ha tenido toda su vida voz a través de las redes sociales, la capacidad de opinar, la capacidad de dirigirse directamente a la cuenta del presidente de la República o de los ministros de Estado, o de las autoridades locales y decirle, oiga, a mí no me gusta lo que usted está haciendo. Eso está muy por lejos de las lógicas de contacto social cristianas en la administración de la ciudad con la ciudadanía. Sí. La juventud que va a poder participar es la juventud que está acostumbrada o que quiere dar manotazos en la mesa o que quiere ir a aplaudir inauguraciones, pero no la juventud que realmente quiere hacer participación ciudadana en democracia. Y ese es el problema que tiene la administración actual. O sea, y que tiene si es que es reelegida o que tiene el que sea electo. El que sea electo va a tener el mismo problema. La participación ciudadana no es ir a votar en las elecciones cada 4 años. La participación ciudadana es una vida constante donde el ciudadano tiene derechos. Lo que tiene que entender quien gane la administración del municipio de Guayaquil o quien gane la administración del Cabildo o el Consejo Cantonal es que la gente tiene derechos. Por ejemplo, en temas de seguridad, Fernando, sabemos la inseguridad que vive la ciudad de Guayaquil. Es realmente, creo que, la ciudad más peligrosa del país en este momento. Y sí, la policía es un manejo del Estado central. Pero un momento, pues, Guayaquil tiene policía metropolitana. La policía metropolitana no tiene un límite en cantidad de efectivos. Es decir, si el municipio quisiera invertir recursos en contratar más policía metropolitana para que al menos disuasivamente patrulle calles, puede hacerlo, es constitucional. Pero eso no le genera el rédito de una piscina con olas donde los recursos públicos se están invirtiendo, desgraciadamente. La voy a dejar boteando en el área. Entonces, ¿por qué es más interesante comprar camionetas que ejecutar aquello que sí está en tu competencia para promover espacios seguros en la ciudad? Bueno, por lo que a veces pasan las cosas en América Latina, ¿no? Ya hubo por ahí un cuestionamiento con relación al contrato de la compra de camionetas, ¿no? Y el problema que existe es que pintamos paredes, compramos camionetas, hacemos piscinas con ola y hacemos una cantidad de cosas, el trapeo de Guayaquil, el tema del Parque Jerusalén de Ordesa, todas estas cosas raras no tienen una fiscalización. Porque en Fiscalía Provincial hay una orden no escrita de no investigar al municipio de Guayaquil. Cualquier persona que presente denuncias, que varios abogados de la ciudad lo han hecho o lo hemos hecho, la Fiscalía no investiga a las autoridades actuales de Guayaquil. La Fiscalía no investiga al municipio de Guayaquil. Es una orden. No sé si viene desde Quito, no sé si viene desde Mocolí, no sé de dónde viene la orden,
pero no se puede investigar a la administración municipal de Guayaquil. Entonces, ante la impunidad, siguen este tipo de absurdos en la administración Pero en pública. esta administración ya esa cuerda se ha tensado suficiente como para que en algún momento se rompa. Acabas de mencionar muy al paso 5 o 6 casos de denuncias de corrupción gravísimos de la alcaldía de Guayaquil. ¿Tú crees que, indistintamente del panorama que nos encontremos mañana, creo que todos estamos de acuerdo en que el Consejo va a estar un poco más dividido en el siguiente periodo de gestión? ¿Tú crees que ese vínculo, digamos, medio oscuro, medio raro que existe entre las autoridades de control y el municipio, por el cual no se los investiga, en los próximos meses se rompa? Creo que los concejales que van a ser elegidos van a tener un rol que ellos deben de ejecutar correctamente. Los concejales son los fiscalizadores, son la asamblea del Ejecutivo Cantonal, que es el alcalde o la alcaldesa en este caso. Es importante que la gente lo entienda, Totalmente. porque en Guayaquil no existe esto. Lo que pasa, Fernando, es que estamos acostumbrados a concejales que van y alzan las manos. La señora Luzmila Nicolaide, ¿cuándo ha cuestionado un proyecto municipal? Ella ha sido partícipe de los problemas de los proyectos. Gracias a Dios ya se va y no es reelegida ahora. Pero el punto es que esta gente, o estamos acostumbrados en Guayaquil a ver concejales que solo aplauden, inauguran actos o inauguran obras y alzan la mano. No estamos acostumbrados a concejales que opinan y que debaten. Tanto es así que cuando hace unos días un concejal se atrevió a cuestionar, lo que recibió es un manotazo sobre la mesa y un fin de la sesión. Ese es el problema de Guayaquil. Entonces, pienso que con un consejo cantonal más diverso, de diferentes tendencias políticas, ojalá que esta gente no sea absorbida por los mudos. Porque le digo como abogado en libre ejercicio que ha tratado de manejar temas con el municipio de Guayaquil, los concejales de la ciudad, todos los actuales que están terminando periodo, todos saben los problemas de la ciudad, todos saben los cuestionamientos ciudadanos. ¿Quién ha querido responder a ellos? Ninguno. ¿Quién se ha querido reunir con los colectivos o los barrios o los grupos de la ciudadanía? Ninguno. Porque tienen miedo, porque saben que es una decisión de la alcaldesa no hacerlo. Entonces, ojalá que los nuevos, que responden a otras tendencias políticas que no son de la administración actual, ojalá que ellos recuerden por qué fueron elegidos y recuerden que su rol en el Consejo es un rol que tiene que fiscalizar, apoyar lo que hay que apoyar, pero cuestionar lo que hay que cuestionar y ser la voz de la ciudadanía en el Consejo Cantonal, porque la silla vacía, a pesar de que según la Constitución deberían de dárnosla a los ciudadanos, la alcaldesa Cintia Viteri no nos la da. No la niega, no se entregan sillas vacías en el municipio de Guayaquil. Nadie puede opinar, por lo menos que los concejales que son de otras tendencias políticas sean la voz de la ciudadanía en el Consejo. Jacobo, quiero pasar a otro tema. Tú eres especialista en resolución de conflictos, en conflictos internacionales, tienes una larga experiencia. Estamos viviendo horas tremendamente oscuras en el ejercicio político y en el ejercicio ciudadano en general. Hemos amanecido con una noticia dolorosísima de que una vez más este proceso se ha visto manchado por un asesinato de un candidato. Ha habido otro atentado a lo largo de la madrugada a un candidato del cantón Palestina en Guayas. ¿Tenemos posibilidades de sanar, de curar la política, todavía de salvarla de estos escenarios de violencia? Tenemos posibilidades, Fernando, sí se puede lograr. Pero para eso necesitamos gobierno, ¿no? Si no tenemos gobierno, no podemos hacer nada. Y el problema del Ecuador no es falta de leyes, ni siquiera es falta de recursos. El problema de Ecuador es falta de gobierno, falta de decisión política. No tenemos ministros que técnicamente sepan abordar esto y creo que lastimosamente no tenemos un ejecutivo que sabe cómo tiene que abordar este problema. Pero Fernando, no todos sabemos de todo. Y cuando uno no sabe de algo, uno pregunta, uno se asesora, uno pide ayuda y si tiene un estado, pues uno paga asesorías. Y hay asesorías o hay personas en el país muy preparadas en estos temas, pero quizás no fueron gerentes de una empresa que tenía vinculación con alguien en el gobierno y por ende no son llamados a dar esta asesoría. Entonces, creo que podemos salir, sí, creo que hay países que han salido de peores situaciones, creo que estamos a tiempo, sí, aún podemos hacerlo, pero necesitamos un ejecutivo que sepa hacia dónde ir, dónde invertir los recursos, porque de lo contrario, el ejecutivo nuestro se convierte en una tarjeta de pésame, ¿no? Y eso es lo que han hecho los últimos meses o los últimos años.
solidarizarse con las víctimas, está bien, pero ¿hasta cuándo muere gente? ¿En qué momento el Ejecutivo toma la decisión de aplicar la ley para poder combatir realmente el narcotráfico, las bandas, el crimen organizado? Porque no está funcionando lo que sea que estén haciendo. Entonces ya es suficiente muestra para darse cuenta que deben de cambiar el proceder. Ahora, y para ir concluyendo, más allá del discurso, abstraigámonos un poco del discurso político y vámonos a lo técnico. Esta posibilidad de ir dejando atrás estas horas oscuras, ¿ve alguna salida en la consulta o es más bien un paso en falso? O sea, ¿dónde queda la consulta en todo este escenario? A ver, yo creo que esa consulta, la mayoría de la población ni siquiera va a tener el tiempo de leer las preguntas. No creo que la población ha podido recibir una información clara de la consulta. Creo que la consulta se ha vendido como: ¿quieres que haya crimen? Vota no. ¿Quieres que no haya crimen? Vota sí. Y de eso no se trata. Lo decíamos con Andrés Maldonado recientemente, se están proponiendo cosas de cambios estructurales, se están proponiendo cosas con relación al Consejo de Participación Ciudadana, con respecto a la Fiscalía General del Estado, y realmente... Estamos poniendo al pueblo llano a decidir sobre alto derecho constitucional. ¿Qué tan responsable puede ser Bueno, eso? Fernando, hay que ver quiénes son los que elaboraron la consulta, ¿no? Concretamente hay asesores del presidente de la República que estuvieron atrás de esa consulta porque tienen intereses personales en esa consulta. Esa es la realidad grave del Ecuador. Entonces, estamos en una consulta donde la Fiscal General del Estado ni siquiera quería el otro día contestar en una entrevista con relación a la pregunta que atañe a la institución que ella dirige. Ese es el país que estamos viviendo. Entonces, necesitamos de alguna manera que la gente vote, la gente se va a expresar, habrá que ver si en alguna pregunta cómo es que se va a instrumentar ese cambio, porque aquí vienen reformas constitucionales, reformas a códigos orgánicos, reformas legales. Habrá que ver esto, no sé si le va a alcanzar el tiempo a este gobierno para terminar de implementar, si es que él sí gana en alguna de las preguntas de la consulta. Creo realmente que es un desperdicio de recursos, creo que se están decidiendo cosas que no tenían que decidirse ahora, y creo que esos recursos deberían haberse empleado en luchar contra el crimen organizado, en luchar contra el narcotráfico y en luchar contra los grupos de crimen que están manejando el país, que se le está saliendo de las manos al presidente de la República. Para dar batalla real hay que estar orientado. Yo no veo un solo estamento del Estado que esté correctamente orientado y con una percepción realmente aterrizada y clara de lo que está viviendo la ciudad. Lo que pasa, Fernando, es que tampoco hay voces disonantes. Lo que pasa en el Consejo Cantonal de Guayaquil, pasa en las sesiones de gabinete. Todo el mundo aplaude, pero nadie cuestiona. Nadie dice: señor presidente, está equivocado. Señor presidente, esta no es la vía. Señor presidente, con respeto, no debemos hacer eso. Simplemente hay un no cuestionamiento y una aceptación. Y está bien que se respete la jerarquía del jefe, pero esto no es un reino feudal. Aquí necesitamos que haya opinión democrática y que haya participación de los ministros también y de los ciudadanos. Y en el caso de los concejales, con la obligación que tienen de fiscalizar. fiscalizar. Así es. Te agradezco muchísimo, Jacobo, habernos acompañado en esta mañana. Fernando. Esperemos que al final de la jornada pues, los resultados sean los mejores que podamos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Jacobo Quintero, un abogado en libre ejercicio, analista también político y de conflictos internacionales. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, regresamos de inmediato.